Ya. Ok. Bueno, vamos a continuar. Recuérdenme, por favor, en qué parte nos quedamos. Vimos los documentos que debe tener el sistema de documentación en el manual de calidad respecto al producto, a la materia prima y servicios, a los métodos analíticos. ¿Eso lo vimos? Creo que ahí fue donde nos quedamos. Ok. De acuerdo. Bueno, vamos entonces a recapitular rápidamente. Necesitamos entonces en el sistema de documentación todos los documentos respecto a la fórmula maestra, procedimientos de producción y especificaciones de producto terminado. Recuerden que los procedimientos de producción o toda la documentación relacionada con la producción la vamos a dividir en procedimientos de manufactura y procedimientos de acondicionamiento. La fabricación o manufactura y el acondicionamiento hoy en día se consideran actividades independientes, separadas. Anteriormente hablábamos de producción y nos referíamos a la fabricación como tal del producto y al envasado y etiquetado. Actualmente, pues no, actualmente están separados, son dos actividades independientes, dos áreas independientes. Una es la manufactura o producción, como tal, la fabricación de la firma farmacéutica, y la otra es la parte de acondicionamiento, que es etiquetado, envasado. Dentro del etiquetado pasamos a los procedimientos de acondicionamiento. A eso nos referimos cuando hablamos de envasado, etiquetado, al acondicionamiento, y los documentos maestros de etiquetas, que son básicamente procedimientos de cómo hacer etiquetados, cómo viene la codificación de la etiqueta, qué información tiene, cómo se controla, dónde se coloca en el producto, etc. Luego tenemos a los documentos de materia prima, materiales y servicio. Aquí también nosotros fabricamos un producto. Para poderlo fabricar necesitamos materia prima y materiales. Recuerden, la materia prima son todos los componentes que forman parte de la formulación del producto, aun cuando no estén presentes en el producto final. Y los materiales son todos los productos, todos los insumos que utilizamos para el envase y empaque del producto. Y finalmente necesitamos tener un catálogo de proveedores, de todos los proveedores que nos van a surtir la materia prima, los materiales o algunos proveedores de servicios que requerimos para la manufactura. Entonces, en el manual de calidad se debe establecer o se debe dejar plasmado cuáles son estas especificaciones de materia prima, de materiales y del catálogo de los proveedores que me surten esos componentes del producto. Recuerden, las especificaciones de materia prima y de material de envase y empaque son principalmente dos. Las primeras son las normativas, especificaciones normativas, las cuales vamos a encontrar en la FEUM o en la farmacopea. Y las especificaciones no normativas, aquellas especificaciones que la compañía ha decidido cumplir en su materia prima y en sus materiales de envase y empaque, adicional a lo que pide la FEUM. Respecto a métodos analíticos, bueno, debemos tener todos los métodos analíticos físicos, químicos y microbiológicos. Si nosotros fabricamos una forma farmacéutica, supongamos dos, tabletas y jarabes. Si fabricamos tabletas y jarabes, pues cada uno de los productos requiere un control analítico por parte del control químico, de control de calidad. Entonces, debemos tener por escrito los procedimientos de los métodos analíticos físicos. A lo mejor de jarabe es viscosidad, densidad, concentración del principio activo, pH, no sé. Entonces, todos esos parámetros físicos que medimos en el producto debemos tener sus procedimientos, sus especificaciones, sus interpretaciones por escrito en el sistema de calidad. Lo mismo para los métodos químicos. Los métodos químicos que se requieran para el producto también los voy a colocar en ese apartado para que estén disponibles para consulta. Y finalmente los métodos microbiológicos. También debo incluir la metodología que sigo para la cuantificación de los microorganismos o para ver la contaminación, etc. Entonces,
Todos esos métodos analíticos, recuerden, son dos fuentes, normativos o no normativos. Entonces, los que son normados los vamos a encontrar, por supuesto, en farmacopea, y prácticamente lo que hacemos pues es tomar el método de farmacopea, transcribirlo a nuestro documento de manual de calidad en esa sección, y prácticamente con eso quedamos. Obviamente considerando aquellos pequeños cambios que realizamos durante la ejecución de la validación parcial o de la adecuabilidad del método. Recuerden que esto también ya lo vimos. Los métodos analíticos farmacopeicos, aunque ya están validados, debo hacer una validación parcial o adecuabilidad del método en mis procedimientos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. También, bueno, ya vimos entonces que requerimos tener todos los documentos de producto, de materia prima, de material de envase y empaque, de especificaciones de producto terminado, todas las especificaciones de materia prima, etiquetado, acondicionamiento, todos los métodos analíticos para control de calidad del producto, tanto físicos, químicos, biológicos, todo eso. Pero además debemos tener los procedimientos de operación. ¿Cuáles son estos? Pues los procedimientos de todas las demás áreas de la compañía que hacen que la compañía funcione, que opere, que son de áreas como dirección general, unidad de calidad, unidad de planta, ingeniería y mantenimiento, desarrollo farmacéutico, mercadotecnia, ventas, farma, gobierno, compras, almacenes, administración de finanzas, recursos humanos y sistemas computacionales o sistemas digitales. Entonces, para todas estas áreas yo también necesito tener procedimientos de operación. Cómo opera la dirección, qué es lo que hace, cuántas actividades tiene, cómo las ejecuta. Lo mismo para, no sé, ingeniería y mantenimiento. ¿Cuáles son los procedimientos de ingeniería y mantenimiento en su área? ¿Qué otros procedimientos de aplicación tienen? ¿Cómo está integrada la parte de ingeniería y mantenimiento? ¿Cómo están sus programas de mantenimiento? Entonces, todos esos documentos de operación del día al día de cada una de esas áreas también deben incluirse en el manual de calidad. Entonces, cada vez vamos haciendo un poco más y más y más grande este manual por toda la documentación que vamos adicionando. Esto es, digamos, lo mínimo que debe tener un manual de calidad o sistema de calidad o sistema de documentación. Adicionalmente, nosotros en las normas de referencia que estemos utilizando, ya saben cuáles son las normas de referencia, adicionalmente, estas normas contienen un apartado, o en un apartado, sino en varias secciones de la norma, habla de que debemos tener un sistema de documentación. Habla que debemos tener un sistema de auditorías. Habla que debemos tener ciertos procedimientos específicos. Más o menos la norma 059 contempla como unos 25-30 procedimientos que forzosamente, obligatoriamente debemos tener. Hay procedimientos que no son necesarios, o bueno, no son obligatorios y la compañía los adopta o no, dependiendo de sus intereses. Pero la norma sí nos dice que al menos unos 25 o 30 procedimientos sí son de cumplimiento obligatorio, es decir, yo debo tenerlos en la compañía y debo ejecutarlos. Por supuesto, de estos 25 procedimientos que obligatoriamente debo cumplir por la norma, pues voy a adicionar todos los demás documentos que ya vimos en el sistema de gestión de calidad o sistema de documentación. Entonces, lean sus normas y ahí van a ir ubicando, no es en una sección específica, están dispersos durante todo el texto de la norma y en algunos puntos se hace referencia a estos. Entonces, no van a encontrarlo como una sección, sino dentro de todo el texto de la norma van a encontrar las referencias a qué procedimientos nos dice que deben ser obligatorios de tener. Bueno, entonces decíamos que la documentación nos va a ayudar o es uno de los elementos más importantes del aseguramiento de calidad
ya que es el medio por el cual se conserva evidencia de las operaciones y actividades realizadas. Recuerden, esto es fundamental. La única evidencia que queda de las actividades que hemos realizado es a través de la buena documentación generada. La documentación proporciona la información necesaria para la evaluación del desempeño y para las auditorías. Claro, cuando tenemos una auditoría o una revisión, una visita de verificación por parte de COFEPRIS, no vamos a fabricar productos de acuerdo a lo que ellos nos pidan. O a lo mejor habrá productos que ya los fabricamos y no vamos a repetir fabricación de lotes dentro de unas semanas o meses. Entonces, el auditor o verificador casi nunca ve procesos en vivo. Es complicado. Pero lo que sí revisa indudablemente al inicio de hacer una evaluación de sistema de calidad es la parte documental, porque ahí están todas las evidencias de lo que se ha realizado, de cómo se maneja la compañía y todo lo que se supone que hacemos, aun cuando pues él no lo vea físicamente en acción. Algunas actividades sí las verá en acción, muchas otras no, pero para eso nos quedamos con toda la evidencia documental de cada fabricación de un lote con todas sus actividades. La documentación escrita con claridad evita los errores que se producen con la comunicación verbal y permite el rastreo de la historia del lote. Eso lo hemos comentado, ¿no? La comunicación verbal a veces es muy ineficiente, sobre todo porque pues acuerdos o objetivos que quedaron planteados pues muchas veces no se cumplen porque pues se olvidan o vienen las controversias de no, pues yo no lo dije, no, si lo dijiste, cuándo, me dijiste que tenía que hacerlo así, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos errores en la comunicación verbal se pueden evitar o se minimizan muchísimo con la documentación escrita y no solo como actividades de manera verbal. Además que, pues bueno, la única forma de poder conocer la historia de fabricación de un producto es a través de la documentación. Por más que le preguntemos a todos los involucrados en la línea de fabricación de un lote, de un producto, pues bueno, se acordarán de algunas cosas, de otras pues seguramente no, y aún así pues no es confiable porque es únicamente verbal lo que nos están diciendo, no tiene ningún soporte. Entonces es muy complicado poder hacer una investigación o rastrear si no tenemos un sistema de documentación que nos permita conocer toda la historia de fabricación del lote y por supuesto pues rastrear cualquier tipo de error que se haya presentado. Los documentos de producto y registros deben estar libres de errores, disponibles en forma escrita y en español. Eso es muy importante. O sea, todos los documentos que nosotros tengamos del producto y en general de registros, los registros son aquellos formatos con espacios en blanco que yo lleno, que yo completo para tener el documento de forma adecuada. Esos son los registros. Generalmente se hacen en manuscrito, que es manuscrito pues que con la mano escribo, ¿no? Ahí pongo el reporte o pongo, a lo mejor si es el registro de una temperatura, pues ahí coloco la temperatura que estoy midiendo, o si estoy midiendo humedad, tal vez ahí coloco también humedad. Esto se hace mucho, por ejemplo, en almacenes. En almacenes tenemos varios de este tipo de documentos donde voy llenando los espacios de acuerdo a la temperatura conforme va cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, estos son documentos que generalmente se llenan en manuscrito. Ahora, se prefiere, por supuesto, que no tengan errores. Que estos documentos o estos registros no tengan errores. Como van a ser manuscritos, pues es muy fácil que yo me equivoque y pues intente corregir, ¿no? A lo mejor borrar, tachonear, etcétera. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las buenas prácticas de documentación para corregir errores, sobre todo cuando lo hacemos de manera manuscrita. Ok, bueno, un dato adicional. Todos estos documentos donde vienen como tablas, como formatos, donde yo voy a llenar el manuscrito en reporte, o voy a colocar datos numéricos como temperaturas, unidades,
En las cámaras de estabilidad, por ejemplo, la temperatura, a pesar que la gráfica va graficando la tabla durante todo el tiempo, es recomendable que de manera externa midamos la temperatura con un termómetro para ver qué temperatura tiene y qué humedad tiene la cámara. Entonces, nosotros registramos en un documento esas temperaturas de acuerdo a la hora del día que realizamos la medición. Cuando el documento se encuentra vacío, es decir, que no lo he llenado con ninguna información y que solo trae la información inicial, la que sale de la impresora, con cuadros, tablas, a lo mejor nombre del producto, etcétera, ese documento se llama formato. Cuando el formato es llenado ya con manuscrita por parte del operador, del supervisor, de quien sea que esté utilizando el documento, cuando el documento se llena, entonces se considera un registro. Formato cuando está vacío y registro el formato, pero ya lleno con información manuscrita. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, como decíamos, ¿no? Los registros proporcionan la historia de cada lote del producto, incluyendo su distribución y también otras circunstancias relevantes pertinentes para la calidad del producto. La documentación debe diseñarse y prepararse, revisarse y distribuirse para que una vez aprobada entre en uso. Toda la documentación que se genere, ya sea registros nuevos a llenar, un nuevo procedimiento, una nueva especificación, lo que sea, debe comunicarse que está siendo emitido y debe distribuirse. Entonces, previo a esto, el documento debe ser aprobado para su uso por parte de la gerencia correspondiente y si es el caso que lo amerite por parte del responsable sanitario, porque el responsable sanitario es como dice su nombre, el responsable de autorizar la emisión de cualquier documento, ya sea un documento con un procedimiento, con una especificación o un documento con procedimientos correspondientes en un tiempo pues razonable, ¿no? A lo mejor de 6 meses a un año. Debe existir un sistema que evite el uso inadvertido de documentos obsoletos. Entonces, documentos que ya están vencidos se consideran obsoletos. Es decir, supongamos que venció en mayo de 2021, entonces el documento para junio ya no puede ser utilizado. Ya debe estar emitida su actualización y es la que va a utilizar. Pero entonces nosotros debemos tener un sistema que evite que por alguna razón, por algún error, sigamos utilizando el documento anterior, el de la versión anterior. Tiene que ser el más reciente, el que está vigente. Entonces, yo debo tener un sistema que me permita eso, que me permita retirar todos los documentos obsoletos de cada una de las personas que lo utilizan o bloquear su acceso. Cuando tenemos el documento físico, pues es muy fácil, ¿no? El documento físico está para consulta de todos los que lo utilizan. Una vez que perdió vigencia, pues entonces voy y retiro físicamente ese documento y lo sustituyo por el documento nuevo, el documento actualizado. Coloco sellos de obsoleto al documento que ya está vencido para evitar que sea utilizado. Y a lo mejor lo destruyo o lo guardo en una carpeta en un lugar del archivo pues que no utilizo mucho, no sé. O sea, aquí también queda libre elección, pero debe haber un sistema que evite que los documentos obsoletos sean utilizados en las áreas cuando aún ya se presentó en la nueva versión. Es la idea. Deme un segundito, por favor.
Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí se escucha. Ok, bueno. Siguiendo con las buenas prácticas de documentación. Cualquier alteración o corrección que se haga... perdón, permítanme otro segundito. Listo, perdón. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok. Perdón. ¿Me escuchan bien o escuchan un ruido? Pues sí se escucha bien. ¿Me escucha bien, profe? Sí se escucha bien, Sí, profe. es que están utilizando una máquina podadora afuera y escuchan mucho ruido. Pero bueno, si me escuchan bien, adelante. Bueno, entonces decía, otro aspecto que debemos considerar para las buenas prácticas de documentación es que cualquier alteración o corrección que se haga a un documento debe firmarse y fecharse. Esto es común en los registros de los documentos del producto y bitácoras de limpieza y operación de los equipos. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un documento, se prefiere, o la gran mayoría se prefiere, que sean documentos ya impresos, si es que son en soporte de papel, que sean impresos y que toda la información que necesito ya esté impresa, para que no tenga que hacer nada más que leerlos. Pero en ocasiones tenemos documentos como bitácoras, les decía, como registros de temperatura, de humedad, etcétera, que debemos llenar en manuscrito. O sea, nosotros debemos llenarlo con bolígrafo y colocar los datos de la información.
Pero pues obviamente no somos perfectos y podemos cometer errores al estar registrando alguna información. Debemos tener entonces un sistema que nos permita hacer correcciones de los documentos. En este caso, el sistema más usual o tradicional es que cualquier corrección o alteración que hagamos a un documento, firmemos de quién está realizando la modificación o la corrección, la fecha de cuándo se está realizando y cancelando con una línea, no con tache, no con escribiendo ni sobre rellenando, nada, simplemente con una línea cancelar el dato o la información errónea y al lado colocar la información correcta. De esta manera no perdemos trazabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues sabemos que cometimos primero un error, entonces lo tachamos, lo cancelamos y después colocamos el dato, la información correcta. Y de esta manera sabemos cuál fue el error que habíamos cometido. Si lo borramos, si lo sobreescribimos, pues no sabríamos cuál fue el error que habíamos cometido. Y recuerden que la documentación nos sirve para poder investigar qué es lo que ha sucedido con el producto. Entonces, esa es la forma más eficiente de hacer correcciones en las cuales se me permite o permito ver cuál ha sido el error que cometí, cómo lo corregí con la información correcta y de esta manera sigo manteniendo esta trazabilidad de información. Como les decía, ¿no? La norma, de hecho, nuestras 3 normas de referencia que más utilizamos contienen un capítulo dedicado a la documentación y en el cual pues incluye también esa parte de las buenas prácticas de documentación para la alteración o corrección de errores. Bueno, hasta ahí vamos a continuar. Y como ya veníamos diciendo, ¿no? La documentación involucra o constituye una radiografía del medicamento, del producto. Con ella se consigue evidenciar la forma real en que un lote de producto fue fabricado. No solamente con una conversación o con una pregunta o con una interpretación personal. No. La evidencia real de lo que ocurrió en un lote es a través de la documentación. No solamente preguntándole a los participantes de la producción qué ocurrió, cómo estuvo. No. Es algo muy... queda mucho a la interpretación y muy subjetivo. La única evidencia más real es la documentación que se generó. También recordar que los procedimientos de operación son herramientas. Estos deben estar accesibles en las áreas de trabajo donde se utilizan, pero son herramientas. No son para aprenderse en memoria, no son para recitarlos, no. Sí debemos saber de qué tratan, de qué hablan y de qué van, pero no necesitamos aprenderlos de memoria ni mucho menos porque para eso están escritos, para eso están en un soporte, para eso están de acceso inmediato en las áreas donde se necesitan. Son herramientas. Y finalmente, como una consecuencia, elaborar productos efectivos, puros y estables, es decir, con calidad. Entonces, el aprender a documentar perfectamente todas las actividades, todas las especificaciones y luego con los mismos documentos poder contrastar qué es lo que obtuvimos, pues de esta manera puedo asegurar y puedo rastrear que un producto pues va a ser eficaz, va a ser estable, va a ser seguro, de acuerdo a lo como yo planeé fabricarlo. Registro de datos. Vamos a pasar a esta parte de registro de datos. Recuerden, la mayoría de los documentos se prefiere que estén ya impresos cuando soporta papel, por supuesto, que ya vengan desde la impresión completamente llenos, que ya vengan completos con toda la información que requiero.
Pero hay ocasiones en las que los documentos necesitan ser llenados en manuscrita por los operadores que están realizando las actividades. Recuerden, toda la generación de registros de toda la información que hacemos en las actividades debe realizarse al momento. Una vez que yo termino la operación o la actividad, en ese momento registro lo que tenga que registrar en la documentación. No puedo dejarlo para el final del día o dejarlo para otro día, no. Debe ser al momento, porque recuerden que es la evidencia de lo que estoy haciendo. Entonces, hablando de ese tipo de registro de datos, se refiere al registro en documentos, ya sea por medio escrito o cualquier otro medio impreso que pueda generarse antes, durante o después del proceso de fabricación. Les digo, o sea, esto es lo que se hace del día al día cuando se llenan estos formatos con información de las actividades que se estuvieron realizando. Rastreabilidad. ¿Qué es la rastreabilidad de información? Es la capacidad de reconstruir la historia, localización de un elemento o de una actividad por medio de registros de identificación. Entonces, cuando yo digo que algo es rastreable, quiere decir que yo puedo encontrar su origen siguiendo toda la historia del producto durante la fabricación y obviamente apoyado de toda la evidencia que genere de esta fabricación. La trazabilidad es algo ligeramente diferente. Entonces recuerden, rastreabilidad es que yo puedo encontrar o reconstruir más bien la historia de la fabricación de un lote. Yo puedo reconstruir, yo puedo irme hacia atrás y puedo ir reconstruyendo cuáles fueron las actividades y operaciones que me llevaron a la fabricación del lote. La trazabilidad es algo similar, pero tiene que ver más con números. Cuando yo tengo información trazable, quiere decir que yo yéndome en retrospectiva, sobre todo en valores numéricos, puedo ir encontrando el origen de un resultado. Si yo tengo, supongamos, en una valoración 100 miligramos por gramo, esa es mi concentración que obtengo de una valoración. Entonces, ese dato, digo, ok, es el dato que encontré, pero ¿de dónde salió? Ok, voy para atrás. Pues salió de hacer el cálculo del tiempo de retención en la columna de HPLC respecto al estándar, qué sé yo. Ok, ¿y de dónde salió ese tiempo? Ese tiempo salió porque de acuerdo al procedimiento de uso de la máquina se metió tanto tiempo a tanta presión, etc. Entonces, con todos los valores numéricos yo puedo irme hacia atrás y puedo encontrar el origen del valor que yo estoy buscando para saber si realmente fue cierto o concuerda o todo checa en cuanto a números para llegar a ese resultado. Entonces, en esta parte es donde podemos encontrar fácilmente pues, los famosos cuchareos, ¿no? El producto, recuerden que pasa por varias áreas durante toda su vida de fabricación. Entonces, no está únicamente en las manos de una o dos personas, sino en varias personas. Y si yo cuchareo, lo que voy a encontrar es que va a haber discrepancias en algunas partes de la historia del registro de información o de datos de este producto. Entonces, si yo me voy a lo mejor a la área de mezclado y puedo ver que hay igual un cuchareo porque ya no concuerda con lo que me reporta el área de compresión de la tableta, por ejemplo. Entonces, la trazabilidad es eso, encontrar el origen de un resultado numérico. Y la rastreabilidad es poder recrear o reconstruir la historia de un producto en base a sus actividades. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Sí, profesor. Ok. Otra cosa, color de tinta. Cuando estamos hablando, recuerden, en ese momento de registros, que son formatos en los cuales yo he
llenado con información de actividades que he realizado en manuscrito generalmente. Entonces, el color de tinta, no existe un color de tinta que sea obligatorio para alguna actividad, no. De hecho, con tinta negra está suficiente, no hay ningún problema. Pero lo que se acostumbra o se estila mucho es que el color de tinta va a variar dependiendo el área que esté utilizando el documento. Por ejemplo, hay documentos que deben llenarse con tinta azul cuando son manipulados por el Departamento de Control de Calidad o el área de calidad. Y cuando son por medio de personas del área de producción, se utiliza tinta negra. No es una regla, o sea, esto es realmente algo que se estila, pero no es una regla. Cada compañía puede decir, bueno, nosotros vamos a utilizar el color verde, vamos a utilizar el color gris, el color azul, el que sea. Esto va a depender de lo que la compañía decida. Lo que sí es que debe estar perfectamente claro y documentado cuál es el tipo de tinta que vamos a utilizar en cada una de las áreas. Tipo de letra, pues lo mismo, no es un tipo de letra definido. Se sugiere que pues sea letra de molde, que sea letra bastante entendible. Registro de fecha y hora, eso es sumamente importante. Absolutamente todas las actividades que realicemos, incluyendo cuando solamente firmamos, debemos colocar registro de la fecha y la hora en que se está haciendo esa actividad. Se debe colocar una fecha en un formato de hora que hemos decidido previamente. Puede ser de día, mes, año, o de mes, día, año, etcétera, el que sea, pero se debe respetar ese formato de fecha. Y también la hora, se debe colocar la hora, ya sea nuevamente lo que se prefiera, en formato de 12 horas o 24 horas. La idea es que se sepa exactamente quién, cuándo y dónde se modificó uno de los documentos ya aprobados, cuando llenamos un documento como un formato. La idea es saber exactamente quién lo hizo, cuándo lo hizo y a qué hora lo hizo, porque recuerden que todo esto es historia de fabricación del producto. En algún momento, eventualmente, nos puede servir mucho saber quién hizo la actividad, quién registró, porque puede ser que el producto tuvo un problema en cierta área de fabricación y pues ahí trabajan 3 personas, ¿no? Pues realmente quién es el responsable. Y la idea no es buscar un culpable, sino la idea es buscar cuál fue el problema y pues quién es la persona más ideal para platicarnos qué ocurrió ese día o qué ocurrió con el producto. Pues la persona que firmó y fechó que había realizado la actividad. Ok. Registro de datos. Recuerden, debemos registrar la información, por supuesto. El registro se hace en bitácoras, por ejemplo, para operaciones de limpieza, para presiones diferenciales en áreas de llenado, en áreas de fabricación, etcétera. Todo esto son registros. Recuerden, el registro es el documento donde yo ya he vaciado o colocado información, ya sea personal o del mismo producto del laboratorio. Y ya, o sea, eso es un registro. Cuando el formato yo lo lleno con esa información. Si el formato no tiene todavía información, está en blanco, digamos, entonces en ese momento se llama formato. Registros de investigación para fallas, desviaciones, quejas, etcétera. Registros de mantenimiento para mantenimientos correctivos o mantenimientos preventivos, también debo tenerlos. Registros de laboratorio, todas las actividades que hago en laboratorio, por ejemplo, una bitácora de uso de balanza, una bitácora de uso de HPLC, etcétera. Registro de aseguramiento de calidad. Recuerden, ya saben qué es aseguramiento de calidad. También debo tener registro de las actividades de aseguramiento de calidad. Por supuesto, las auditorías son muy, muy útiles para 2 cosas. Una, para evidenciar qué es lo que estoy haciendo mal y poderlo corregir. Y pues la segunda, cuando ya es una auditoría por parte de un ente ajeno a la compañía para fines de certificación, de evaluación o de una inspección sanitaria. Y también debo tener, pues finalmente, registros de información de datos para las devoluciones o el recall.
Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok, este es un ejercicio que realizábamos, pero este lo realizamos de manera presencial porque lo hacemos escribiendo en manuscrito. Vemos algunos ejercicios de documentación y después en manuscrito los llenamos y después revisamos los cuadros. Online nunca lo he hecho, entonces no sé realmente si funciona hacerlo de manera online, pero de manera presencial física sí es muy útil. Entonces, vamos a pasarlo porque no tengo en ese momento ideado cómo sería la aplicación y resolución de este ejercicio. Entonces lo dejamos pendiente. Vamos a ver un poquito la diferencia entre documentos, ¿no? Un procedimiento normalizado de operación. ¿Qué es un procedimiento de operación? Siempre lo han escuchado y bueno, lo van a seguir escuchando. Un PNO. Bueno, un procedimiento normalizado de operación es aquel documento que nos dice cómo debe realizarse algo. Cómo debe realizarse algo, alguna actividad. Eso nos va a dar esto es como la definición de PNO. Y a diferencia de la hoja de datos o registro es un documento que nos indica qué fue lo que se hizo y cuándo se hizo y quién lo hizo. El PNO pues simplemente es una instrucción, una receta que está allí y yo puedo consultar. Y el registro u hoja de datos es, les digo, cuando tenemos un formato con espacios vacíos para ser llenados, que nos van a indicar qué fue lo que se hizo y cómo se hizo durante la fabricación del producto. Denme 5 minutitos, por favor, y regreso con ustedes.
Listo, perdón. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Qué otros documentos también forman parte del sistema? Ya vimos varios, ¿no? Que forman parte del sistema. Ahora, ¿cuáles otros documentos deben formar parte de este sistema? Planos de instalaciones, planos de sistemas críticos. Recuerden, pues ya también saben qué son los sistemas críticos. Organigramas de toda la compañía, el organigrama general, el organigrama por direcciones, por gerencias, el expediente maestro. Antes le llamábamos expediente maestro, hoy en día le llamamos, de acuerdo a como nos indica la norma, expediente maestro del sitio de fabricación, expediente del producto, les digo lo que vamos generando del producto conforme vamos avanzando en las etapas de fabricación, listado de equipos de fabricación, todos los equipos con los que yo cuento para fabricar en mi instalación, listado de equipos de instrumentos analíticos, todos los equipos e instrumentos analíticos que yo utilizo en mi laboratorio, registro de desviaciones y fallas. Cada vez que vean la palabra registro, pues ya saben que están refiriendo prácticamente a cualquier documento que yo he llenado con la mano manuscrita. Algunas compañías muy sofisticadas, muy grandes, que por su volumen de operación lo hacen así, pueden hacer los registros no en manuscritos, sino a través de un procesador de textos, ¿no? De Word o de algún otro procesador, donde yo puedo escribir mis notas en digital y se quedan guardadas así en la red. Pero no son tan funcionales porque cuando yo quiero hacer una investigación, cuando hago una auditoría o cuando estoy buscando información de la vida de la fabricación de un lote, pues tengo que ir a buscar a ver en qué archivo está guardado, si está bien guardado, corremos el riesgo de que no se haya guardado, etcétera. Entonces no es tan conveniente y además pues no podemos garantizar que el documento lo creó la persona que dice que lo creó. O sea, el archivo pudo haberse guardado en otra computadora o lo pudo haber hecho otra persona y no garantiza que realmente quien dice que lo hizo, lo hizo. Entonces, todavía por eso se sigue prefiriendo un poco más el manuscrito en cierto tipo de documentos correspondientes a la parte de registros. Debe contar también con un área o un registro de desviaciones y fallas. Cada vez que tenemos una desviación, una falla en nuestros procesos de fabricación, pues debemos documentar, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de mezclado se excedió por 5 minutos por X razón. La presión de compresión no se alcanzó y faltaron 2 newtons o 2 pascales. Entonces, todo eso que son pequeñas fallas, pequeñas desviaciones que decimos, bueno, no afectan tanto al producto, no hay gran problema, pero sí debo garantizar que voy a registrar esas desviaciones. Todos estos eventos debo tener su registro, insisto, para posibles investigaciones de lo ocurrido. También debo contar con registro de quejas y registro de devoluciones. Todas las quejas que me hacen los clientes, los proveedores, los distribuidores acerca de mi producto. Entonces yo debo tener un registro de cada una de esas quejas para después, como lo pide la propia norma de referencia, atender estas quejas. Y finalmente, pues también un registro de devoluciones, si es que aplicó la devolución de un producto, de un lote por algún problema de calidad.
Ok, eso lo vamos a pasar. Ok, bueno, ya hablamos entonces de qué tipo de documentos vamos a tener, cómo los debemos tener, cómo debemos tratarlos. Ahora, vamos a hablar de cómo implementar los documentos. Tenemos 12 pasos para implementar la documentación, ya que tenemos precisamente qué vamos a documentar, qué queremos documentar, cómo lo queremos, cuál es el objetivo, qué información nos va a dar. Bueno, ahora tenemos que implementar. Y tenemos fundamentalmente 12 pasos o 12 instrucciones que debemos seguir para poder implementar un sistema de documentación. Primero, conocer la situación real. Debo conocer dónde estoy parado, qué es lo que tengo en mi compañía, conocer mis habilidades, conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades y en función de eso, pues saber qué tengo realmente, qué tengo a mi alcance para poder cumplir en cuanto a tiempo, recursos y demás. Es decir, quiero ver mi situación real. El segundo paso, identificar problemas, áreas de oportunidad y cuellos de botella. Bueno, lo primero que debo hacer es identificar dónde tengo las principales fallas en mis procesos y es donde voy a empezar con la documentación, ya sea a mejorar la que existe o crear nueva documentación que antes no tenía, pero que sé que me va a servir porque ya es un punto a lo mejor de la norma o de la operación de la compañía que debo atender de manera inmediata. Debo involucrar a la gente. Recuerden, súper importante el involucrar a todos los compañeros de la organización que están involucrados con ciertos procesos en los cuales estoy implementando un nuevo sistema de documentación. La voz de cada uno de ellos cuenta mucho para poderme sugerir algunas mejoras o hacerme algunas observaciones respecto a las instalaciones, a condiciones de equipo, etcétera, de tiempos. Entonces, en esta reunión, lo que quiero hacer es involucrar a la gente, que se den cuenta de la importancia que tienen para poder implementar el sistema. Bueno, también debo identificar qué quiero lograr con la documentación. Simplemente documentar por documentar tampoco me es útil. ¿Qué quiero lograr? Que quiero tener la historia de fabricación del producto, quiero tener instrucciones muy precisas de cómo elaborar algo, debo identificar qué es lo que quiero lograr con el sistema de documentación. Siguiente paso, puedo establecer prioridades y proponer acciones. Aquí puedo emplear una herramienta de calidad como Pareto para decir, bueno, ¿cuáles son los principales puntos que yo debo atacar respecto a la documentación? Y recuerden que puedo utilizar Pareto porque Pareto me va a decir, ¿no? El 80% del impacto de tus actividades son tal y tal causa. Entonces son las primeras que yo voy a empezar a atacar. Recuerden que Pareto para eso me ayuda, para poder generar o establecer prioridades. Siguiente paso, tengo que afinar la solución propuesta, es decir, debo tener una retroalimentación de parte de los involucrados en el proceso que estoy documentando, de parte del responsable sanitario, de los usuarios, de todas las personas involucradas. Siguiente paso, debo diseñar herramientas de evaluación, es decir, herramientas que me ayuden a poder calificar o que me ayuden a poder evaluar si es útil lo que yo estoy implementando. Recuerden que para poder mejorar algo siempre debo medirlo. Entonces, si yo no tengo forma de medirlo, ¿cómo voy a mejorarlo? Entonces, a eso me refiero, a tener herramientas que me ayuden a calificar o a evaluar algún documento, algún registro que me ayude para otras actividades, pero la idea es
que realmente tenga yo algo de cómo medir la eficiencia o la eficacia que me está generando un documento para una actividad en especial. A eso se refiere con diseñar herramientas de evaluación, que yo pueda calificar o evaluar si realmente lo que estoy documentando me es útil o simplemente es una pérdida de tiempo, ¿no? Y estoy documentando algo que no tiene relevancia. Siguiente punto, dice diseñar herramientas de evaluación, tener aprobación de la solución, es decir, ya que yo he evaluado qué es lo que tengo que hacer, que he medido si realmente mi documentación que estoy implementando es útil, me está sirviendo, debo tener la aprobación por parte del responsable sanitario. Siguiente paso, debo desarrollar alternativas o soluciones propuestas como acciones. Si yo he evaluado y tengo retroalimentación de parte de la gerencia del responsable sanitario y veo que tal vez la documentación no es la más adecuada, debo modificarle algunas cosas, debo cambiar algunas cosas, etcétera, pues bueno, debo proponer o desarrollar esas alternativas que me solucionen las deficiencias en las acciones que el documento me está ayudando a crear. Es decir, debo tener soluciones a la retroalimentación que me hagan de documentos que tal vez no son tan funcionales. Evaluar resultados. Pues bueno, como todo ciclo de la mejora continua, una vez que planeo, que ejecuto, ahora debo evaluar. Debo evaluar los resultados que obtuve de la implementación de mi sistema de documentación con todos los pasos que ya vimos, ¿no? Con la autorización, con la retroalimentación, con la evaluación de la efectividad del documento. Entonces yo debo tener mis evaluaciones de los resultados que pues estuve buscando para saber realmente si el documento o la documentación que estoy proponiendo para esas actividades es funcional, es útil o tal vez solo es pérdida de tiempo. Debo estandarizar los resultados, por supuesto, debo presentarlos de forma estándar para que se entienda en todos los niveles de la organización. Y finalmente, como paso 12, repetir el ciclo, es decir, nuevamente inicio a ver que si el documento que yo estaba proponiendo de control o de registro de actividades no es funcional, no es eficiente, no es eficaz, bueno, pues entonces, si eso me lo dice la evaluación, tengo que repetir nuevamente el ciclo para proponer otro documento, otra información que me sea más útil para el proceso que estoy yo viendo. Entonces, si se dan cuenta, es como repetir el ciclo de mejora continua de Deming, ¿no? Es planear, hacer, verificar y actuar. Y así voy siguiendo ese mismo ciclo para crear la documentación necesaria que me sea realmente útil para investigar el producto, para rastrear algún problema de calidad por una queja, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora, de manera general, de manera genérica,
¿Cuáles son los documentos que requerimos durante una inspección sanitaria? Recuerden, la documentación ya vimos que pues es para evidenciar lo que hacemos, para evidenciar que hacemos lo que decimos que hacemos, para tener todo por escrito, para que no haya confusiones, para que todo el mundo sepa qué debemos hacer, para tener instrucciones de trabajo, procedimientos que me sirvan como herramienta, para tener soportado cuáles son las especificaciones de mis productos, de mis materias primas, etcétera. Entonces, en una visita sanitaria, una inspección sanitaria por parte de un ente regulador como COFEPRIS, ¿cuáles son los principales documentos que va a revisarme? Recuerden, el sistema de gestión de calidad está basado en el ciclo de mejora continua de Deming, y este ciclo de mejora continua pues es constante, es periódico, ¿no? Todo el tiempo se está moviendo, planeando, haciendo, verificando y actuando, y todo el tiempo se sigue moviendo y moviendo. La idea es que se mueva hacia mejorar. Todo esto me lo va a permitir realizar este continuo movimiento de mejora continua. Me lo va a ayudar las acciones de mejora, las revisiones y los cambios, y las auditorías de calidad. Esos tres elementos me van a ayudar a que el sistema todo el tiempo esté avanzando, que tienda a estar mejorando. Como parte de este ciclo de mejora continua, toda la documentación que se genere como base para el ciclo de mejora continua en la planeación, en la ejecución, en la verificación y en la actuación, toda esa documentación es la que es susceptible a ser revisada por un organismo, por un ente regulador. Toda la documentación que soporte la planeación, la ejecución, la verificación y la acción, las 4 etapas del ciclo de mejora, que por supuesto están compuestas por acciones de mejora, revisión y cambios y auditorías, que es lo que va a permitir este avance. Entonces, todos estos elementos en conjunto es el sistema de gestión de calidad. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Queda un poco más claro, o sea, vamos viendo todos los elementos por separado, pero en ese momento ya los empezamos todos a integrar para poder entender este todo que es el sistema de gestión de calidad. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Ok, bueno. Ok.